¿Qué tal, chavos? Continuamos con la unidad 3 de resistencia de materiales, que corresponde al tema de torsión. El siguiente problema que vamos a resolver dice lo siguiente. La figura muestra un árbol macizo de dos materiales y diámetros distintos, firmemente unidos y perfectamente empotrado en sus extremos. La parte de aluminio tiene 75 milímetros de diámetro y su módulo de rigidez vale 28 gigapascales, y la del acero tiene 50 milímetros de diámetro y un módulo de rigidez de 83 gigapascales. El par torsor aplicado es de 1000 Nm y, como se observa en la figura, se aplica en la unión de las dos partes. Calcular el máximo esfuerzo cortante en el acero y en el aluminio. Bueno, de entrada, chavos, como está empotrado en sus extremos, este es un problema que está estáticamente indeterminado. Tenemos dos pares de torsión. Del lado izquierdo tenemos el del aluminio, del lado derecho tenemos el del acero, y en la unión tenemos el par que nos menciona, que son 1000 Nm o 1 kN. Nos dan los módulos de rigidez, así como sus diámetros. ¿Qué va a pasar aquí? Como es estáticamente indeterminado, necesitamos usar ecuaciones de estática y aparte deformaciones, que recuerden que en el caso de torsión la deformación son los ángulos de giro. ¿Qué va a pasar aquí? Primero debemos obtener una ecuación a partir de estática. ¿Con cuál ecuación? Con la sumatoria de momentos. Recuerden que en torsión, si está totalmente como muestra la figura, la sumatoria de momentos debe ser igual a 0, como lo hemos venido haciendo. Entonces, si se fijan, el par de torsión que está en la unión, que nos da el problema, está con un giro antihorario y los otros con un giro horario. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar una sumatoria de momentos. Y esa sumatoria de momentos nos debe dar igual a 0. Y ya saben, antihorario positivo. ¿Qué hacemos? El antihorario es este T de la unión y los demás son horarios. Por lo tanto, tenemos que va a ser T menos T del aluminio menos T del acero es igual a 0. Despejamos, podemos despejar T y nos va a quedar que es T del aluminio más T del acero, y de aquí conocemos T, que son 1000. Si queremos manejarlos como Newton, pues vamos a dejarlo en 1000. Entonces sería que el par de torsión del aluminio más el par de torsión del acero debe ser igual a 1000 Newton metro. Y con esto tendríamos nuestra primera ecuación. Ahora necesitamos otra ecuación que nos van a dar los ángulos de giro. El detalle es que qué vamos a hacer con el ángulo de giro del aluminio y qué vamos a hacer con el ángulo de giro del acero. Algo importante aquí es que, como están conectados y aparte están empotrados en sus extremos, al momento de aplicar los pares de torsión que se muestran en la figura, vamos a tener que el ángulo de giro del aluminio debe ser igual al ángulo de giro del acero. ¿Por qué? Si están conectados y se les aplican los pares de torsión, tanto T, TA y T aluminio, se supone que van a girar igual, es decir, se van a desfasar igual, van a tener la misma deformación porque son uniformes y están conectados. Por lo tanto, lo siguiente que tenemos que hacer es obtener esos ángulos de giro. Entonces, por lo tanto, la siguiente ecuación nos va a decir que el ángulo de giro del aluminio debe ser igual al ángulo de giro del acero. Aluminio igual al del acero. Y recuerden, hay una ecuación de ángulo de giro que nos dice que un ángulo de giro se obtiene multiplicando el par de torsión por la longitud entre el momento polar de inercia, por su módulo de rigidez. Par de torsión, longitud, momento polar de inercia y módulo de rigidez. Otra cosa, el problema nos menciona al inicio que es macizo. Macizo
quiere decir que es sólido. Recuerden que el momento polar de inercia de un eje sólido se obtiene de la siguiente manera. Momento polar de inercia igual a pi por el radio a la cuarta entre 2. Este es mi momento polar de inercia para un eje circular. ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos ejes circulares, pero recuerden que esta C que está elevada a la cuarta, es radio. Tenemos diámetros, hay que considerar bien eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente igualar dichas ecuaciones de ángulos de giro, pero con su respectivo valor. ¿A qué me refiero? Va a ser el par de torsión del aluminio por la longitud del aluminio entre el momento polar de inercia del aluminio por el módulo de rigidez del aluminio. Y del otro lado, ¿qué vamos a tener? Lo mismo, pero del acero. La longitud del acero, el momento polar de inercia del acero, el módulo de rigidez del acero. Y de aquí vamos a obtener otra ecuación. ¿Cómo nos va a quedar? Simplemente hay que sacar también ese momento polar de inercia y tenemos que, para el aluminio, tenemos un diámetro de 75. Recuerden que necesitamos radio, va a ser 37.5. En el acero tenemos un diámetro de 50, va a ser un radio de 25. Y ahí nos dan los módulos de rigidez, así como la longitud, que son 3 para el aluminio y 1.5 para el acero. Y las únicas incógnitas van a ser el par de torsión del aluminio y el par de torsión del acero, que no tenemos. Y aquí nos va a salir una ecuación. Esa ecuación la tendríamos que sustituir en la ecuación 1 y con ella podemos obtener los dos pares de torsión, tanto para el aluminio como para el acero. Y con ello ya podemos aplicar la ecuación de esfuerzo cortante para obtener esos esfuerzos máximos, tanto para el aluminio como para el acero. Entonces hay que hacerlo y vamos a sustituir. Va a ser el par de torsión del aluminio que no conozco. Veamos la longitud, son 3 metros del aluminio entre, aquí tendremos que poner el momento polar de inercia, va a ser pi. Recuerden que está en milímetros, va a ser 37.5 milímetros, y si lo queremos poner en metros va a ser 0.0375. Entonces va a ser 0.0375 metros a la cuarta entre 2. Y recuerden que hay que multiplicar también por el módulo de rigidez, que son 28 gigapascales. En la figura tenemos giganewton sobre metro cuadrado, pero recuerden que newton sobre metro cuadrado es pascal. Del otro lado, ¿qué vamos a tener? Ahora las propiedades del acero. Va a ser T del acero por 1.5 metros, que me divide, que va a ser pi, y va a ser que 0.025 metros a la cuarta entre 2 por el módulo de rigidez, que es 83 gigapascales. Aquí recuerden que pueden hacer la conversión así a metros o colocarle 37.5 por 10 a la menos 3 y aquí 25 por 10 a la menos 3. Es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues obtener dichos valores. Va a ser un valor multiplicado por TAL y un valor de este lado multiplicado por TA. Hay que hacer las operaciones. Sería 0.0375 a la cuarta por pi entre 2 por 28. Recuerden que giga es por 10 a la 9. Y hacer la división. Y tendríamos un valor de 34.4919
por 10 a la menos 6. ¿Esto de qué? Del T del aluminio. Del otro lado haremos lo mismo. Pi por 0.025 a la cuarta. Entre 2 por 83 por 10 a la 9. Entre 1.5. Y de este lado tendríamos 29.4532 por 10 a la menos 6 por T de la 0. Y ya simplemente podemos dejar ya sea el T del aluminio o el T del acero para sustituirlo en la 1. Y tendríamos que, vamos a despejar el T del acero. Sería dividir ese 34.4919 por 10 a la menos 6 entre el valor de 29.4532 por 10 a la menos 6. Y obtendríamos un valor de 1.1710 del aluminio. Recuerden aquí, a mí me dio por 10 a la menos 6, pero según como les dé la calculadora, pues les puede dar por 10 a la menos 5, 3.44 por 10 a la menos 5 y 2.94 por 10 a la menos 5. Ustedes deciden cómo ponerlo. Esta es mi segunda ecuación. Esta es la segunda ecuación. Y esta ecuación, pues la podemos sustituir en 1, que es T del aluminio más TA igual a 1000. ¿Para qué? Para solamente tener una incógnita y despejar. Entonces, fíjense. Voy a colocarlo otra vez. La ecuación 1 va a ser 2 en 1. Recuerden que la ecuación 1 es T del aluminio más T del acero igual a 1000 Newton metro. ¿Qué va a pasar aquí? El T del aluminio lo vamos a dejar más, y en lugar de T del acero ponemos esta de la ecuación 2. Va a ser 1.1710 T del aluminio igual a 1000. Y con eso ya tenemos solo una incógnita. ¿Qué nos va a quedar? Va a ser 1 más ese 1.17. ¿Qué nos va a quedar? El 2.1710 T del aluminio igual a 1000 Newton metro. Y con eso despejaríamos T del aluminio igual, y sería ese 1000 entre el 2.1710. Y a mí me da un valor de 460.6017 Newton metro. Newton metro porque recuerden que es un par de torsión. Y simplemente para sacar el acero, ahí tenemos la ecuación 2. Para sacar el acero, ¿qué habrá que hacer? Poner T del acero va a ser a 1.1710 por el T del aluminio, que es el que acabamos de sacar, 0.6017 Newton metro, y con ello obtendríamos el del acero. Y nos daría un valor de 539.3647 Newton metro. Ahí obtendríamos ya tanto el T del aluminio, que es 460, como el T del acero, que es 539. Pero a nosotros nos piden el máximo esfuerzo cortante tanto del aluminio como del acero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar a la vista esos dos valores que nos van a servir. ¿Por qué? ¿Cuál es la ecuación para ejes para obtener el esfuerzo cortante que está en términos del par de torsión? Recuerden que es un esfuerzo cortante es igual a T, que es el par de torsión, C, que es el radio máximo, entre J, que es el momento polar de inercia. ¿Qué vamos a hacer?
Solamente sustituir en cada uno de ellos el del aluminio, el radio del aluminio y el momento polar de inercia del aluminio. Y con ello obtendríamos ya nuestro máximo esfuerzo cortante tanto para el aluminio como para el acero. ¿Qué vamos a hacer? Hay que tener en cuenta, como les dije, Sj, que es el momento polar de inercia, es igual a pi por c a la cuarta entre 2 para un eje circular. Y si se fijan, hay una c arriba y una c abajo. ¿Qué podemos hacer? Se nos puede ir ese c de arriba. ¿Cómo nos quedaría? Recuerden, si se nos va este de aquí, se nos iría uno de abajo. Pero ¿qué sería lo correcto? Hacer una ley de extremos por extremos y medio por medio. Es lo mismo que tener TC entre 1 entre pi por c a la cuarta entre 2. Es lo mismo. Y aquí recuerden que es extremo por extremo, medio por medio. Y con ello obtendríamos que es 2TC entre pi por c a la cuarta. Y esta c se nos va con una c y aquí nos quedaría una al cubo. ¿Y cuál sería el resultado? Sería 2t entre pi por c al cubo, donde c es el radio. Digo esto porque resulta más sencillo hacer esta ecuación, o es como ustedes gusten. Si quieren sacar primero el momento polar de inercia, lo sacan y después ya sustituyen en la ecuación, es válido. Simplemente hago esto para que sea más sencillo. Sabiendo eso, ya podemos hacer el esfuerzo del aluminio, va a ser igual al par de torsión del aluminio por el C, obviamente del aluminio, entre su J. Pero como sacamos eso, ya dijimos que va a ser 2 por T del aluminio entre pi por C al cubo. Y eso nos quedaría, sería 2, y tendríamos que usar el T del aluminio, que ya sacamos que sería 460.6017 newton metro entre todo esto entre pi, que multiplica al radio del aluminio, que si recordamos, recuerden que el diámetro del aluminio es 75, pero el radio es 0.0375, pero ya en metros. Recuerden que son 75 milímetros, 37.5 milímetros o 0.0375. Entonces sería ese 0.0375 metros, pero está elevado al cubo. Y con ello obtendríamos el máximo esfuerzo cortante del aluminio, que sería nos da 5.5604 por 10 a la 6. Como está por 10 a la 6, recuerden que mega es por 10 a la 6 y las unidades recuerden que son pascales. Esto ya lo tenemos en Newton, no hay problema. Va a ser 5.5604 megapascales. Y con ello obtendríamos el del aluminio. Ese ya sería uno de los resultados del problema. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo, pero ahora del acero. ¿Cómo lo vamos a plantear? De la misma forma va a ser el esfuerzo cortante del acero igual al par de torsión del acero por C entre su momento polar de inercia. Y ya dedujimos que era 2 veces el T del acero entre pi por el radio al cubo. Recuerden que esta ecuación la dedujimos para hacerlo más sencillo el procedimiento y simplemente sería 2 veces por el momento o par de torsión del acero, que aquí está arriba, que son 500
39.3647 newton metro, y todo eso dividiría a pi, y recuerden que el diámetro del acero era 50, el radio sería 25 y en metros sería el 25 entre 1000 o 25 por 10 a la menos 3, que es 0.025, y sería elevado al cubo. Vuelvo a repetir, el diámetro del acero es 50, el radio es 25 milímetros, en metros es 0.025. Y con ello obtendríamos ya el máximo esfuerzo cortante del acero y nos daría un valor de 21.9756 por 10 a la 6, pues son megas y son megapascales. Y con ello obtendríamos el resultado que nos faltaba. Con ello ya tenemos tanto el máximo esfuerzo cortante que se puede aplicar para el aluminio y el del acero. Y con esto terminamos este problema estáticamente indeterminado que aplica los conceptos de torsión.